Hola hermano, muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo desde Iglesia Verdad y Restauración Internacional. Estamos viendo la serie La Gracia de Dios y pues el título de esta clase es Permaneciendo en la Gracia, parte 3. ¿Sí? Vamos a darle continuidad a lo que estábamos viendo la semana pasada. ¿Sí? Veíamos que en la Escritura existe un sinnúmero de advertencias contra el separarse de Dios y asimismo las consecuencias que esto acarrearía para nuestras vidas. Veíamos también en el Evangelio de Juan que el Señor pues corta las ramas que no dan fruto y que también poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzca más fruto. Quiero que me acompañes por favor al Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 2. El Evangelio de Juan capítulo 15 versículo número 2, por favor. La palabra de Dios dice así: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Vamos al versículo número 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermano, un pámpano no puede ser cortado a menos que primero haya estado en la vid. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Jesús dice que si el pámpano no permanece en la vid, será cortado. Y esto hace referencia a cualquiera que en un momento dado apostata de su fe. Veíamos también la semana pasada 5 elementos en el castigo del que rechaza a la luz. Nada más los voy a ir resaltando porque ya los vimos la semana pasada, ¿sí? Vayamos nuevamente, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo número 6. Por favor, acompáñame ahí, por favor. El que en mí no permanece será echado fuera como pampa. Ese es el número 1. Y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Hermano, este verso hace hincapié sobre la responsabilidad de cada persona que es conducida a un contacto íntimo con Cristo y con su evangelio. Pero si esta persona rechaza la luz, llegará el tiempo en que terminará, ¿sabes qué?, toda su labor futura con él y se le considerará como uno más de la masa de aquellos que son rechazados y arrojados a las tinieblas de afuera. Hermano, la Escritura dice en el Evangelio de Juan, allí en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 7, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Algo que nos debe quedar claro, hermanos, y nos debe quedar pero totalmente claro, es que el cuerpo de Cristo no debe de ser debilitado por aquellos que profesan ser cristianos, pero que se niegan a dar fruto. Así que el permanecer o el irse depende de cada uno, ¿sí?, de aquellos que no dan fruto, ¿sí? Ahora, ejemplo de esto es un discípulo, ya lo decíamos, ¿sí?, que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Y me estoy refiriendo al apóstol Pablo, ¿sí? Vayamos, por favor, a 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 26. 1 de Corintios, capítulo 9, versículo número 26. Dice así la palabra de Dios: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo,
no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermano, el contexto de este pasaje, ¿sí? De este pasaje, el apóstol Pablo dice que nosotros como cristianos debemos esforzarnos para ganar una corona imperecedera, es decir, una corona que no se marchita, como aquellas coronas que recibían aquellos atletas de la antigua Grecia después de haber participado en una competencia y resultar ganadores. Esta corona imperecedera a la cual se refiere Pablo, ¿sí?, nos enseña de que se trata de la justificación, la vida eterna y la gloria. Es decir, la corona que los creyentes recibimos tiene un valor eterno. Y también implica que como cristianos deberíamos esforzarnos en esta carrera que Dios nos permite vivir. Ahora, veamos que el apóstol, como atleta, corrió fijando sus ojos a la meta que estaba siempre delante de él, sin darse el lujo, hermano, de correr sin dirección a lo largo de la carrera. De ahí que diga, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando a la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Acompáñame, por favor, a Filipenses, capítulo 6, versículo 13. Filipenses 3, versículo 13, por favor. Dice así la palabra de Dios. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano, el apóstol Pablo nos da una excelente ilustración de la cual ningún atleta pierde de vista la meta final. Y todos los otros participantes en la carrera, pues son un recordatorio de esa meta, ¿sí? Y aquí quiero que prestemos mucha atención, porque Pablo se había dado cuenta que los cristianos corintios estaban relajándose en sus esfuerzos espirituales, ¿sí? Por lo tanto, les dice que lo imiten y que corran hacia la meta como él, pues lo hace, ¿sí? Regresemos nuevamente a 1 Corintios capítulo 9, versículo 26. Lo voy a leer completo para irlo contextualizando. ¿Te parece? 1 Corintios capítulo 9, versículo 26. Dice así. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Pablo estaba motivado, hermano, por el deseo de ganar a otros para Cristo. Sin embargo, comprendía que la experiencia personal privada no puede divorciarse de la expresión y declaraciones públicas, de modo que presenta una ilustración de disciplina y de autosacrificio que incluye tanto efectividad pública como desarrollo espiritual. Eso es a lo que se está refiriendo en la primera parte cuando dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, ¿sí? Ahora, vamos ahí nuevamente a 1 Corintios capítulo 9, versículo 26, donde dice, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Hermano, cada 2 años se realizaban pues los Juegos Ístmicos ahí en Corintio, y estos se contaban, hermano, entre los grandes eventos atléticos en Grecia. Generalmente consistían en 5 pruebas, ¿sí? Salto, lanzamiento del disco, carrera, lucha y boxeo, ¿sí? Nomás te lo doy como dato nada más. Pero hermano, aquí nuevamente el apóstol Pablo nos pone una ilustración y pone un ejemplo en el caso de un boxeador, el cual da un golpe o golpes, ¿sí? Pero no le pega al contrincante, ¿sí? Esto en la realidad es muy delicado,
ya que se expone a un contragolpe de su oponente que podría ser fatal para el boxeador que golpea el viento, ¿sí? De esta manera, hermano, el apóstol expresa la manera en que él no gasta sus golpes pegándole al aire, más bien se comporta, escucha bien esto, como un profesional que boxea con precisión y con habilidad para demostrar que en su lucha por el evangelio no pierde oportunidad para alcanzar la meta que Dios le ha puesto por delante. Vamos ahí, por favor, ahora a 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 27. 1 de Corintios 9, 27. Dice así: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Esto que está diciendo el apóstol, hermano, es una metáfora, es decir, es una imagen prestada también del boxeo, en la cual los boxeadores aparecen con magulladuras en la cara cuando practican ese deporte, ¿sí? Al tomar prestada esta imagen, hermano, Pablo no quiere decir que él literalmente golpee su cuerpo, sino que fueron sus enemigos los que lo golpearon. Y ejemplo de esto es lo que él mismo sufrió como apóstol e hijo de Dios, y lo narra de primera mano, allí en 2 de Corintios capítulo 11. Vamos ahí, por favor. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23. Acompáñame ahí, por favor. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más. Ah, caray, estuvo en cárceles, imagínate nada más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Si bien este pasaje, hermano, se refiere a la defensa que está haciendo el apóstol de su apostolado, ¿sí? También lo podemos tomar y usar para representar la cuestión de su tratamiento sobre la libertad cristiana, hermano, empleando como ejemplo su conducta personal. Yo creo, hermano, que ni tú ni yo hemos padecido todas estas cosas, hermano, ¿sí? Todas las cosas, hermano, todo lo que nos dice aquí, ¿sí? En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte, ¿sí? Azotados, ahora sí que haber recibido 40 azotes menos 1, 3 veces haber sido azotado con vara. Qué tremendo, hermano. Yo creo que ninguno, ni tú ni yo hemos recibido eso, hermano, y que muchas de las veces por situaciones que se dan, ¿sí? Cualquier situación que vivimos, nos derretimos como si fuéramos chocolates, hermano, ¿sí? Un poquito de calor y nos derretimos. Cualquier cuestionamiento que nos hacen, nos derretimos, hermano. Desgraciadamente vemos cristianos así. Pero bueno, Dios nos pone su palabra enfrente de nosotros para que nos demos cuenta, ¿sí? Nos demos cuenta del tratamiento que cada uno de sus hijos recibe de parte de Dios, hermano, ¿sí? Como cristiano, ¿sí? Y aquí en esta parte, en la parte del apóstol Pablo, el tratamiento que él está recibiendo, ¿verdad? Como un siervo de Dios, ¿verdad? Como un apóstol en su conducta personal, hermano,
¿sí? Así que, pues el tratamiento que tú y yo recibamos, hermano, pues vamos a darle gracias a Dios por eso, ¿verdad? Gracias por ese tratamiento que muchas de las veces nos da a cada uno, y Dios sabe en qué nos trata, ¿verdad? Nos trata en la salud, nos trata en la economía, nos trata con nuestra propia familia, en nuestras labores cotidianas, en nuestras labores, valga la redundancia, laborales, ¿sí? Académicas, cualquiera que sea, hermano, ¿sí? Ahora, déjame decirte, estas experiencias de la vida de Pablo, sufridas por el Evangelio, eran indudablemente desconocidas de sus oponentes. Ellos probablemente habrían trabajado mucho, ¿sí? Y con angustias, quizás nada. Y es dudoso que hubieran estado alguna vez en prisión, o hubieran sido azotados, o hubieran enfrentado la muerte por causa de Cristo. Pero Pablo, hermano, lo estaba padeciendo como un buen cristiano, ¿sí? Y ahí viene pues un momento dado, una confrontación para tu vida y para la mía, ¿verdad? Vamos, por favor, ahí cuando dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 27. Acompáñame ahí. Lo voy a leer completo y a partir de donde de lo que quiero explicarte me voy a detener. ¿Te parece? 1 Corintios 9, 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Esta frase significa, hermano, ¿sí? Y lo pongo en servidumbre, significa llevar cautivo. Es decir, Pablo era no solo un heraldo para convocar a otros a disciplinarse, sino que él mismo era un competidor y sabía muy bien cuán trágico sería que uno que había instruido a otros sobre las reglas para ganar el premio fuera rechazado y él mismo por haberlas transgredido. ¡Qué tremendo! Así que él está indicando que él ejerce un dominio propio y que se dedica a lograr su propósito en la misión que se le ha encomendado en su llamado con la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? Nuevamente regresamos, por favor, a 1 Corintios 9:27, donde dice: no sea que habiendo sido el heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo se pone como ejemplo, hermano, controlando su forma de vida de tal forma que nadie puede acusarlo de contradecir con su vida el evangelio que predica. Se esfuerza física y mentalmente para beneficio del evangelio. Y también lo que quiere decir, hermano, es que el evangelio que predica es una realidad en su vida. Y pues esto, hermano, pues nos deja a ti y a mí, hermano, pues en un momento dado, pues mal parados, hermano, porque la verdad tú y yo, hermano, muchas de las veces fluctuamos. Y debemos tener mucho cuidado, hermano, en nuestra vida espiritual. Algo que para muchos cristianos de hoy en día les resulta, hermano, como una losa en sus espaldas. Y por eso, hermanos, se comportan tan deplorablemente hasta llegar, ¿sabes qué?, a un endurecimiento de corazón, acercándose peligrosamente a una apostasía de su fe. Porque es más fácil llevar un cristianismo de apariencias. Ojo con esto, hermano. Hay un cristianismo de apariencias hoy en día en las iglesias, ¿sí? Creyendo que todo está bien y viviendo, ¿sabes qué?, a la casita feliz. Viviendo a la iglesita feliz, ¿sí? Pero no es cierto, ¿sabes qué? Muchas de las veces se vive, ¿sabes qué?, en ignorancia de la voluntad de Dios para nuestras vidas. En lugar de que atendamos nosotros la voz de Dios y ese llamado que nos has hecho, muchas de las veces, ¿sabes qué?, nos hacemos tontos tú y yo. Perdón por lo que estoy diciendo, hermano, pero de antemano es eso. Muchas de las veces Dios nos habla muy claramente de la realidad de nuestra vida, ¿y qué crees? Así como que no vemos, como que vemos de ladito. No, hermano, Dios nos habla a través de su palabra. ¿Sabes qué? Porque muchas de las veces podemos predicar muy bonito y trazar muy bien la palabra de Dios, ¿sí? Y quizás, como dice aquí, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, ¿sí? ¡Qué tremenda situación! Puedo predicar muy bonito, puedo decir muchas cosas muy bonitas, llevar a los hermanos a la exhortación, pero muchas de las veces mi vida, ¿sabes qué?, da muy mal testimonio.
desgraciadamente, para muchos. Y pues tenemos que reflexionar, hermano. Tenemos que reflexionar. Muchas de las veces somos arrogantes. No aceptamos las propias situaciones que estamos haciendo mal, ¿sí? Y pues bueno, vamos ahí mismo, por favor, a la última parte del versículo 27 de Primera de Corintios, donde nos dice: yo mismo venga a ser eliminado. Pablo estaba compitiendo bien en la carrera que Dios le estaba permitiendo y animó a muchos a unirse a él en la carrera, ¿sí? Aunque eso no le garantizaba tener un final victorioso, porque él mismo contemplaba la posibilidad de ser eliminado, hermano, y no lograr el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y si nos damos cuenta, aquí Pablo, hermano, no estaba tratando el tema de la salvación. Ojo con esto, Más bien estaba preocupado por su capacidad para mantenerse en la carrera, ya que sabía muy bien que se podría acortar la desaprobación disciplinaria de Dios. Hermano, me gustaría que nos hagamos una pregunta. Vamos a hacernos una pregunta tú y yo. ¿Qué te parece? Quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Cuántos de nosotros creemos que nuestra vida como cristianos es una casa de cristal en la cual todo el mundo mira si vivimos el evangelio que predicamos y enseñamos? Te voy a repetir la pregunta, ¿te parece? ¿Cuántos de nosotros creemos que nuestra vida como cristianos es una casa de cristal en la cual todo el mundo mira si vivimos el evangelio que predicamos y enseñamos? Pablo dice lo mismo, hermano. Pero ¿sabes qué? Él mismo dice lo mismo para él mismo y lo aplica para sí mismo, ¿sí? Cosa que muchos no hacemos. Pablo lo hace para ponerse como ejemplo para aquellos que leen, ¿sabes qué? Su epístola. Hermano, al vivir en armonía con el evangelio, seremos, ¿sabes qué? Irreprochables, seremos irreprensibles, hermano. No obstante, Pablo da a entender que él mismo quería, ¿sabes qué? Quedaría descalificado si deja de ejercer su dominio propio. ¿Cuántas veces hemos perdido el dominio propio y desprotecamos cualquier cosa de nuestra boca? Ay, hermano. Muy tremenda situación, hermano. De verdad. Muy tremenda situación. Ahora la pregunta es, ¿el apóstol Pablo habla de la posibilidad de caer de la gracia y de perder la salvación? Hermano, a la luz del contexto del versículo 27, quiere decir que podría perder la recompensa de su servicio, pero no la salvación. Es cierto que el versículo 18 de este mismo capítulo, ¿sí?, menciona la palabra recompensa, pero allí está hablando, hermano, de predicar el evangelio gratuitamente y no de la gracia de Dios hacia el pecador. Acompáñame por favor a 1 Corintios 9, 18, por favor. 1 Corintios 9, 18. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Hermano, Dios elige a una persona en Cristo y le da la seguridad de la salvación. Por otro lado, Dios espera que cuando la fe del creyente sea probada, éste demuestre un deseo sincero de conocer la voluntad de Dios, de obedecer sus mandamientos, de ser agradecido por el don de la salvación, de amar a Dios y al prójimo, ¿sí?, de tener fe en Dios y esperanza de vencer las pruebas que vienen a nuestras vidas, hermano. Te lo voy a repetir nuevamente. Dios espera que cuando la fe del creyente sea probada, éste demuestre un deseo sincero de conocer su voluntad, de obedecer sus mandamientos, de ser agradecido por el don de la salvación
de amar a Dios y al prójimo y de tener fe en Dios y esperanza de vencer las pruebas en nuestras vidas. Si el creyente se enfría en su corazón, se endurece. Hermano, este creyente que se enfría en el corazón, se endurece, ¿corre el riesgo de perder la salvación? Hermano, el apóstol Pablo no enseña que el amor de Dios, por el cual nos elige para salvación, deja al creyente sin ninguna responsabilidad y le concede, ¿sabes qué? La corona de la vida sin la necesidad de probar su fe. Te lo voy a repetir de nuevo. Si el creyente se enfría y su corazón se endurece, ¿corre el riesgo de perder la salvación? De ninguna manera. Porque Pablo exhorta al creyente a cuidar su propia salvación con temor y temblor, pues es Dios el que obra el querer y el hacer en el creyente. Acompáñame por favor a Filipenses capítulo 2, versículo 12. Ya casi acabamos, ¿sí? Filipenses 2:12. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ahora la pregunta es, hermano, ¿podría Pablo mismo caer de la gracia y ser descalificado? De ningún modo, porque él no escatimó ningún esfuerzo para servir al Señor, para predicar el Evangelio y vivir una forma, ¿sabes qué? Honorable delante de Dios y de los hombres. De ahí la importancia, hermano, que como hombres nos examinemos a nosotros mismos para que no seamos descalificados. ¿Estamos de acuerdo? Acompáñame por favor a 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, por favor. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, que dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Versículo 6, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. La próxima semana vamos a escudriñar este pasaje, hermano, si Dios nos lo permite, ¿sí? Con esto el apóstol Pablo añade que él y otros no han fracasado como cristianos y que al final de sus vidas recibirán la corona de justicia, la cual les está reservada, hermano. Acompáñame por favor ahí, segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8, por favor. Dice así: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué tremendo, hermano. Con esta frase, la corona de justicia, hermano, el apóstol continúa con la imagen de la carrera atlética en la que el premio para el vencedor era una guirnaldas de hoja de olivo, hermano. Esta es la corona, ¿sabes qué? Hablando espiritualmente, es la corona de la justicia, la cual, hablando espiritualmente, como te lo decía, es la corona que pertenece a la justicia o es la debida recompensa de la misma. Y la expresión aquel día, obviamente se refiere al día del juicio y la recompensa finales, el día del cual, pues, le recordó a Timoteo en el primer versículo de este capítulo, hermano. Hermano, el consuelo de estos versículos nos da a nuestros corazones como creyentes la seguridad de que todos los seguidores de Cristo podamos disfrutar igualmente de una abundante entrada a la presencia gloriosa de nuestro Señor. Y que de ahí diga la Escritura, todos los que aman su venida pueden experimentar, hermano, esta esperanza consoladora. Qué tremendo, hermano. Aquí le vamos a detener, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este estudio y le vamos a dar continuidad la semana entrante, si Dios nos lo permite. Padre Santo, te doy gracias por tu gran bondad, por tu misericordia.
Gracias por todos estos consejos, Padre mío, para que nosotros, que en tu gracia permanezcamos, mi Dios. Permanezcamos, hermano, Padre Santo, como hijos tuyos, Señor, sirviéndote con el corazón, sabiendo que tú nos limpias con tu palabra, sabiendo que nosotros, Señor, recibimos de la rica savia del olivo para nuestra vida espiritual y que seguiremos adelante, Señor, a pesar de cualquier situación que estemos viviendo, Padre Santo. Gracias por tus consejos, sabiendo que pues la responsabilidad que tenemos delante de ti y la responsabilidad que tenemos delante de todos los que nos conocen es muy grande, Padre Santo. Nos ponemos en tus manos, Señor, y sabemos que nos sigues moldeando, Padre mío, conforme a tu voluntad. Nos queremos dejar seguir moldeando. Gloria sea tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano.